Disculpen que no haya iniciado la grabación. ¿Sí me pueden escuchar ahí? Sí, señor. Ok. Varios me dijeron sobre la grabación de la inducción, pero resulta que no me grabó muy bien. La media grabación estaba sin sonido, entonces por eso no la subí, pues estaba muy malas. Entonces no fue, pues estaba muy mala, no. Ahí cometí un error ahí en el sonido cuando. Pero ya me percaté para que eso no vuelva a pasar. De hecho, pues la inducción es importante, pero no es tan como esta clase, pues que ya empezamos la parte técnica y es el análisis de circuitos en corriente directa y en corriente alterna. Eh, Vamos entonces a iniciar a ver pues lo que es la guía de aprendizaje. Y vamos a ver sobre lo que son las diferentes evidencias que ustedes deben pues entregar y entramos enseguida espero que nos alcance el tiempo y entramos enseguida en el contexto de la materia. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, antes de compartir la pantalla estuve revisando las evidencias, apenas pues son muchas, algunos pues se las devolví, hicieron las correcciones y la idea es esa, poco a poco nos vamos metiendo en lo que es el contexto del estudio virtual, los que no lo hayan hecho. Hago un llamado a las personas que tienen la evidencia en borrador, que por favor la envíen, porque en borrador yo no la puedo calificar, porque borrador dice, como la palabra lo dice, no la he enviado, de pronto el aprendiz va a hacer alguna corrección, qué sé yo, entonces no puedo calificarlas en borrador, porque pues están ahí, borrador. Entonces debe bajarlas de borrador y enviarlas normalmente para poder hacerle su juicio evaluativo. En el transcurso de este, por favor, hay un micrófono abierto. Eh, en el transcurso pues de la semana pues yo estaré calificando el resto. Les aconsejo que en la medida de lo posible lo hagan como lo dice la guía de aprendizaje y bajo los parámetros que yo en su momento les diga. De lo contrario pues los devuelvo. Van a tener ahora que vamos la guía de aprendizaje unas simulaciones que deben hacer. Ahí voy a ir diciéndole cómo van a ser las simulaciones, los trabajos que por ejemplo hay un archivo que tienen que bajar y que tienen que modificar. En la medida que les aconsejo que bajen su archivo, yo sé que en la red ya se consiguen muchas cosas. Si lo hacen como están en la red sé que sea una guía, pero les aconsejo que hagan la evidencia para evitar inconvenientes a futuro. Entonces, no siendo más, vamos entonces a compartir la pantalla y miraremos nuestra guía de aprendizaje. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, señor. Ok. Sí, profesor. Bueno, entonces, normalito, como la vez pasada, dice dominación del programa de formación, terminología en gestión eficiente de la energía, tecnología, perdón. En gestión eficiente de la energía, ya entramos en la fase de análisis. Si ustedes miren cuando entren, aparece arriba de la plataforma Sajuna, aparece la inducción y después les va a aparecer algo que se llama análisis. Ahí estamos nosotros. Entonces,
tenemos una actividad de proyecto y tenemos una competencia. Entonces, la actividad de proyecto, que es actividad de proyecto 1, identificar los principios generales de la termodinámica, los tipos de fuentes de energía, normatividad vigente, aplicaciones e impactos ambientales de acuerdo con el contexto nacional e internacional. Eso es con respecto a la otra competencia técnica, que más que todo es esta de aquí, que ya puse el aviso que nos vemos mañana. Entonces, dentro de las competencias técnicas que nosotros vamos a ver, es la 280.10.11.60, montar componentes eléctricos de acuerdo con procedimientos técnicos, así se llama, realmente así se llama, pero el otro nombre que tiene es análisis de circuitos en corriente directa y alterna. La otra competencia es la 220 1093, estructura de sistemas de energía renovable según procedimientos técnicos y normativa estadística, ambiental. Vamos a tener unos resultados de aprendizaje. El primero es interpretar los principios de la electrotecnia de acuerdo con la normativa y estándares internacionales. Tenemos otro que es calcular parámetros de circuitos eléctricos en corriente directa y alterna de acuerdo con el método requerido. Medir parámetros de circuitos eléctricos acorde con especificaciones técnicas. Y con la otra competencia veremos lo que es clasificar los recursos energéticos de acuerdo con su aprovechamiento, impacto ambiental y contexto. Pues, de ahora en adelante me voy a referir solamente a esta de acá, que es la 280.10.11.60. Esta ya la vemos mañana. En total serían 284 horas, lo que serían 192 con esta competencia y 192 con esta de acá. Estoy ocupado. Estoy en clase. Listo. Les agradezco los micrófonos para no estar yo todo el tiempo saliéndome y bloqueando. ¿Dónde que estamos? Acá. Entonces, dice que la guía de aprendizaje pues, es una guía de apoyo para ofrecer una ruta facilitadora de su proceso de aprendizaje y poner en práctica una serie de estrategias que le permitirán avanzar en el proceso de aprender a aprender. Este documento se encuentra sincronizado con la estructura curricular del programa y busca promover metodologías activas para favorecer la autonomía, recuerden lo que les dije al principio, en la primera clase, la motivación y aprendizaje mediante recursos didácticos virtuales. Además, se promueve la entrega de evidencias que recogen los temas y contenidos apropiados en una serie de herramientas útiles y prácticas alrededor de la gestión eficiente de la energía. Entonces, entramos ahora a lo que es la formulación de las actividades de aprendizaje. Entonces, Profe, sí, una pregunta. ¿Estas clases quedan grabadas? sí, yo lo dije al principio. Sí quedan grabadas. Sí, señor. Hay dentro de la plataforma hay algo que se llama sesiones en línea. Ustedes entran ahí y pueden ver la clase. Ah, ok. Entonces, ya dice la actualización de los datos personales, realización de la lectura de la información del programa. Esto le permitirá entender los objetivos, la actividad y la metodología después de desarrollar durante el curso. Hay que revisar el cronograma y participar en el espacio de comunicación. Entonces, miren ya ahora sí lo que es la competencia, que es montar componentes eléctricos de acuerdo con procedimientos técnicos. Entonces, las actividades de aprendizaje que se presentan buscan el desarrollo de la competencia para comprender sobre electrotecnia, sistemas internacionales de unidades, simbología, parámetros y diagramas eléctricos. Igualmente identifica y calcula parámetros en circuitos eléctricos. Utilizar software de simulación de circuitos eléctricos e interpretar los resultados, como también comprender el concepto de potencia eléctrica en corriente alterna y corriente directa. Instrumentos de medida y rangos de medida, representar diagramas eléctricos y analizar datos de mediciones de variables eléctricas. Entonces, un momentico. Ustedes tienen toda la tarde y en la noche que van a hablar.
Disculpen. Entonces, la actividad de aprendizaje es reconocer los elementos del circuito usados en electricidad. Para desarrollar esta actividad se recomienda consultar y apropiar los contenidos del componente formativo, conceptos básicos de electricidad. Eso lo van a encontrar en la página. Hay algo que dice casualmente componente formativo, y ahí ustedes pueden bajar el archivo, lo estudian y pueden hacer la actividad. Entonces la duración se supone que son 16 horas. En material de formación se llaman conceptos básicos de electricidad. Las evidencias ya se van a decir. Por ejemplo, la evidencia A1, la actividad de aprendizaje 1, es un cuestionario. Ese cuestionario, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Ese cuestionario ustedes deben realizarlo en la plataforma. Deben pasar al 70%. No solamente realizando el cuestionario ya. Después del 70% es que pueden obtener la nota. Que no me pase con varios cursos que dicen, no, yo realicé el cuestionario y no tengo nota. Esa nota la da la plataforma, esa no la doy yo. ¿Sí? Y debe pasar el 70%. Pues tiene varias oportunidades. ¿Sí? Hasta que no lo pase, no puede. O si quiere, pues lo deja y lo hace después, qué sé yo. Me tiene que decir para volverse a habilitar, pero debe pasar después del 70%. Si no, la misma plataforma no le da nota. Ahora sí. Disculpe, profe. Dígame. Este cuestionario solamente tiene un intento, y cuando de hecho estoy verificando el material o las guías que están ahí para ver todo lo de los conceptos, son 10 preguntas, pero resulta que ese cuestionario, cuando yo lo desarrollé, eso fue en la noche, tuve problemas de internet y salió un aviso diciendo que ese cuestionario y las respuestas seleccionadas no se iban o sea, que no se actualizaban en el sistema, que por lo tanto tenía que esperar nuevamente conexión y volver a ingresar, pero como solamente tiene un intento, pues no se pudo volver a conectar ahí. Entonces, posibilidades de que su merced me pueda hacer el favor de volverlo a habilitar para poderlo desarrollar, o ya no se puede. Sí se puede. Yo les agradezco que primero sí, de pronto porque esta clase fue un poco, por lo general las clases serán, como yo les dije, que eran martes y jueves, ¿no? Tuve inconveniente, tengo bastante carga, entonces por eso fue que la pasé para hoy. Entonces, yo les recomiendo que primero escuchen la clase, o pues pueden ir mirando y después pues realicen el cuestionario o cualquier actividad. Pero es bueno ir adelantándose. Entonces, sí, yo les habilito máximo 3 intentos, porque sí, por problemas de conectividad o cualquier otra cosa, para que puedan realizar el cuestionario. Ahora sí. Entonces, se dice que son 10 preguntas de selección múltiple, cada una con 5 opciones de respuesta. Para resolver el cuestionario se debe leer cuidadosamente cada pregunta planteada y seleccionar la respuesta más completa. Repito, eso lo da la plataforma. Debe pasar el 70%. La otra entrega, que es actividad de aprendizaje 2, identificar los conceptos de corriente, voltaje y potencia en corriente continua y alterna. Se van al mismo componente formativo, conceptos básicos de electricidad. Se dice que eso se debe desarrollar en 32 horas. La evidencia, otro cuestionario.
la misma dinámica. 10 preguntas, 5 opciones de respuesta, y se realiza con el fin de demostrar el nivel de apropiación y entendimiento sobre los criterios de evaluación en el correspondiente componente formativo del programa. Se debe leer cuidadosamente cada pregunta y seleccionar la respuesta completa. ¿Sí? Entonces, es normal, otra vez lo mismo, lo desarrollan, debe pasar el 70%, y les da, la plataforma es quien da la nota. Para la actividad 3, actividad de principales 3, dice analizar y comprender el comportamiento de la corriente eléctrica en DC y AC en los circuitos eléctricos. Existe otro componente formativo que se llama principio de circuitos eléctricos. Lo estudian, pues yo les voy a dar la clase con respecto a eso, pero ustedes también por aparte ya saben. Ese componente formativo se va a realizar en 80 horas. Y ese es el material de formación. Es para el desarrollo de esta actividad. Es importante la lectura, principios de circuitos eléctricos. Las evidencias, que es un taller sobre leyes de Kirchhoff, potencia eléctrica en DC y AC. Entonces hay un anexo aquí. Esperen, no les agradezco que no empiecen a desarrollar, ¿sí? Se debe leer cuidadosamente cada pregunta planteada y dar la respuesta completa. Entonces, en el anexo, eso debe ser un informe de taller sobre la solución del problema de circuitos en serie. Entonces, ese taller yo les voy a dar en su debido momento las pautas de cómo se deben desarrollar. ¿Sí? Ya saben que cada en el pie de página debe ir su nombre con su cédula, ¿cierto? Y ese anexo que está acá va a sufrir una modificación, el cual yo lo voy a hacer, y después en una anuncio les voy a decir que pueden bajar el anexo para poder desarrollar el sistema. ¿Estamos? La evidencia. Una pregunta, pero dígame. Sí, señor. ¿van a cambiar las preguntas que ya estaban montadas en el taller o es algo ya de fondo que se hace? Te escucho bien, no le escuché muy bien. Repite, por favor. Si se van a cambiar las preguntas que ya están montadas en el taller o es algo de fondo. Ahí debe haber unas preguntas y unos datos, ¿no? Entonces, yo miro, hay una dinámica que yo quiero ponerle a ese anexo. Les recomiendo que el tipo de letra sea el mismo. ¿Me explico? Si es, por ejemplo, digamos que es Arial 12, se mantenga Arial 12 durante todo el curso. No, la entrega, ¿no? Que de pronto no aparezca, se sabe que es en formato PDF, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero que de pronto no aparezca por formato PDF, por allá una letra en 10, la otra letra en 15, qué sé yo, 14, que uno aparezca Tiny Roman y la otra aparezca, ¿sí? Entonces, para este taller, ya que estamos aquí hablando de eso, que todas las letras sean cursivas. Yo la pongo en cursiva, no se preocupe, se los entrego. Y por eso les digo, no lo bajen. Yo sé que están en la red, yo sé que están muchas cosas, se pueden ayudar, pero por lo menos desarrollenlo. Si hay unos datos ahí, no sé si ha cambiado. Esos datos yo los voy a cambiar, yo sé cómo cambiarlos, pero no bajen eso, no me lo entreguen todavía porque será devuelto en el anuncio. Yo les estaré diciendo, en este fin de semana aparecerá, y cómo es que deben desarrollar. No acepto estoy calificando otros cursos y donde en una realimentación le dije a alguien que es una oda al copy paste. Se sabe que
no podemos inventar la rueda. Pero por favor, tengamos delicadeza, ¿sí? No seamos tan evidentes. Entonces, a raíz de eso, que me han pasado muchas cosas, bueno, por lo menos a que por si es posible que lo encontraron ya resuelto, pues páselo a Word, organícelo ciertas cosas, que tenga por lo menos pasarlo a Word y organizar ciertas cosas. No me pongan sobre el mismo PDF ciertas cosas, no, porque eso se da uno cuenta. Eso ya es, cojan guías, eso está bien, pero no me pasen el tipo, lo que encontraron tal cual. Eso sí me parece absurdo. O con una, si está en rojo, entonces está en negro, entonces la letra por allá está en rojo. ¿Eso qué es? Me parece una total desfachatez. Entonces, la otra evidencia de A3, actividad de aprendizaje 3, eso es un mapa conceptual de circuitos trifásicos. También tendrá ciertas modificaciones, ¿sí? Formato PDF, no me manden el formato que no es, porque ni siquiera lo abro, yo se los dije, enseguida lo rechazo. Entonces, evitémonos trabajar doble, y a mí también, porque tengo tantas cosas, entonces, hombre, es tiempo que uno pierde. La A4, simular el comportamiento de las corrientes eléctricas en DC y AC. También debemos, principio de circuitos eléctricos, debemos utilizar, el componente formativo es principio de circuitos eléctricos. El software a utilizar es Proteus, ¿sí? Entonces, ustedes deben hacer unas simulaciones y hacer un informe con esas simulaciones. Me deben enviar el archivo Proteus con el nombre de ustedes dentro del circuito, de tal manera que yo abra Proteus y pueda abrir su circuito. No basta simplemente con enviarme el informe, porque no es, sino el informe debe ir con el archivo Proteus, donde hicieron la simulación. Esto tendrá una duración de 16 horas, ¿sí? Entonces, aquí está la simulación que deben hacer. Entonces, ese es esta es una guía, introducción a circuitos con Proteus, circuitos resistivos, todo eso lo deben hacer. Los valores de la resistencia no van a ser los mismos para todos, ya les diré cómo van a cambiar esa resistencia, ¿sí? Y por cada una de las simulaciones deben de generar un reporte. Formato PDF y además del formato PDF, que es donde van a mandar el reporte, deben enviar el archivo Proteus. Ahí hay un problema, porque el SENA, para lo que es reconocer instrumentos y medidas usados en la medición de variables eléctricas, para reconocer instrumentos y métodos usados en la medición de variables eléctricas, ustedes deberían entrar a una plataforma, entonces, que se llama Cloud Labs, pero el SENA ya no tiene licencia o no tiene convenio con esa empresa para poder hacer eso. Entonces, ese será cambiado por otra actividad que en su momento yo les estaré diciendo, todavía falta para llegar allá. Tiene una duración de 48 horas y hay que redactar un informe. Entonces, yo, en la medida que vayamos desarrollando el curso, les estaré diciendo cómo vamos a hacer con esa actividad. Bueno, y aquí es para lo que vamos a ver mañana. Entonces, esto, a grosso modo, ahí está la guía de aprendizaje, también en la plataforma, la pueden ver, la pueden analizar en mayor detalle, y ustedes pueden
entrar entonces en eso. ¿Alguna pregunta? Ninguna, entonces seguimos. ¿No siento, logran verme? Perdón, la pantalla. Sí, señor. Ok, entonces ya entramos en como debe ser, y dices análisis de circuitos eléctricos en corriente directa y corriente alterna. El código de la competencia es 280.10.11.60 y vamos a ver las evidencias. A1 EB1, A2 EB1, A3 tiene dos componentes, A4 tiene un componente y A5 tiene un componente. Entonces, dentro del análisis de circuito tenemos los resultados de aprendizajes en su orden 1, 2 y 3. El primero será interpretar los principios de la electrotecnia de acuerdo con la normativa y estándares internacionales vigentes. El segundo es calcular parámetros de circuitos eléctricos en corriente directa y corriente alterna de acuerdo con los métodos requeridos. Y el tercero es medir parámetros de circuitos eléctricos acorde con las especificaciones técnicas. Para eso empezamos con el RAP 1 y en este caso tenemos lo que se llama el sistema de unidades, ¿no? Entonces el sistema internacional de unidades es un conjunto de métodos relacionados que se utilizan para los cálculos. El sistema incluye unidades bases que representan dimensiones base y unidades derivadas que se representan productos de potencia de dimensiones base. Ahora vamos a ver, vamos a aclarar más eso. Algunas unidades existen en más de un sistema de unidades. Entonces, medir, el concepto de medir no es otra cosa que comparar el número de veces o fracciones que cabe cierta cantidad en la unidad de medida, o también llamada patrón o unidad de referencia. Nosotros por lo general decimos, pues, tenemos el metro para medir la longitud, el segundo para medir, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos el sistema internacional, tenemos el segundo, la M, que es el metro, no es ML, metro lineal, ni MT, M, nada más, KG, que es el kilogramo, la A, que es el amperio, que es corriente eléctrica, kilogramo es la masa, mol, cantidad de sustancia, CD es la candela y K es la temperatura, ¿no? Que es grados Kelvin. Entonces, realmente lo que tenemos nosotros es que, por ejemplo, nosotros tenemos el metro es nuestro patrón y debemos medir en este caso 5 metros. O sea, entonces tenemos que medir cuántas veces cabe nuestro patrón en la cantidad que debemos hacer. Eso es más que todo lo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? No necesariamente, pues de hecho las mediciones fue un consenso a lo que llegaron ciertas instituciones, ciertos países, y decimos, bueno, para nosotros en el sistema nuestro internacional tenemos estos patrones, pero resulta que, como ustedes saben, los ingleses y los estadounidenses tienen otros sistemas de medida. Nosotros acá medimos en metros, ellos ya miden en pulgadas, miden en pie, nosotros tenemos una milla náutica diferente a la de ellos y así sucesivamente. Entonces, porque son simplemente convenciones que se hacen y ya nosotros podemos, por ejemplo, una pulgada es 2.54 centímetros. Hay unas convenciones que se hacen para poder pasarse uno de un sistema de medida a otro. Entonces en todo caso, medir no es otra cosa que tener un patrón y amoldarse a él. Por ejemplo, yo en campo hay veces que tengo que buscar un punto de referencia con el cual hacer una medición porque se me es difícil hacerla. Entonces, o qué sé yo, se me olvida el metro, yo puedo coger un lápiz o lo que sea, y yo digo, bueno, tengo tantos lápices, y después yo digo que un lápiz vale 3, vale, mide 20 centímetros, lo multiplico y ya yo tengo mi medida ahí. Entonces, es simplemente tener un patrón y utilizarlo en lo que nosotros queramos. Eso realmente eso es lo que se llama medida.
Entonces, nosotros tenemos otras unidades de medida. Tenemos unas unidades básicas o fundamentales, que son las definidas arbitrariamente, como ya les dije, por convención entre países, organismos o la comunidad científica, y no es necesario expresarla en función de otra magnitud. Entonces, nuestras unidades básicas, en este caso para la longitud tenemos el metro, para la masa tenemos el kilogramo, el segundo para el tiempo, Kelvin para la temperatura, ampere para la corriente eléctrica, la candela para la intensidad lumínica o luminosa y el mol para la cantidad de sustancia. Entonces, tenemos unas magnitudes también derivadas, que son aquellas que se definen en función de las magnitudes básicas, que acabo de decir. Y son muchas, pues, son varias, dependiendo del campo de acción en el que nosotros nos referimos. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, en la electricidad y magnetismo tenemos la cantidad de carga eléctrica, o sea, el coulomb, que un coulomb no es otra cosa que segundo por amperios. Y la intensidad del campo eléctrico, o sea, que se mide en voltios por metro. Esto que está aquí no es otra cosa que la de arriba está mal escrita. Es kilogramo por metro sobre segundo al cubo por amperio. Arriba dice kilogramos por segundo al cuadrado por amperio. Entonces es lo que está debajo. Porque si nosotros vamos a buscar, por ejemplo, un voltio sería kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cubo por amperio. De acá, despejando aquí. Entonces, nosotros tenemos acá unas magnitudes derivadas. No se ve la compartida de pantalla. ¿No se ve? Aquí No, sí, señor, aquí no, sí ven. O sea, se distorsiona por raticos, profe. Digamos eso, ahí está en negro ya, no se ve la pantalla. Ahí ya se ve. Entonces debe ser la... ¿Para todos es lo mismo? No, ahí está bien, ahí se ve bien. De pronto usar para... Sí, de pronto es la señal en las diferentes partes, ¿sí? Aquí sí muchos ven la pantalla. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Entonces, me Ahí sí disculpa, ya se está viendo. me disculpa si no aquí ves, sí, yo sé que en Colombia nos falta mucho todavía para tener una internet respetable. Entonces, en este caso tenemos, en magnitud tenemos la tensión eléctrica o diferencia de potencial o fuerza electromotriz, en este caso es el voltio, ¿no? Ahora miramos a ver por qué decimos diferencia de potencial. Y lo que yo le había dicho, esto que está aquí, que parece medio enredado, es simplemente porque a nivel de potencia, esta de acá, ¿dónde está? Esta que está en el denominador, este de aquí, nosotros lo subimos, entonces sube como S a la menos 3. Y esta A que está en el denominador, nosotros lo podemos subir y queda como A a la menos 1. O sea que todo lo que esté multiplicando que tenga exponente negativo es simplemente que está dividiendo. ¿Me siguen ahí? Entonces, en esa otra idea, nosotros decimos que un voltio que es la unidad de la diferencia de potencial, está expresada en las unidades básicas, o unidades, perdón, base, que es metro, kilogramos, segundo y amperios. O sea, un voltio es metro al cuadrado por kilogramo por segundo sobre segundo al cubo por amperio. El faradio, que es la capacidad de almacenamiento en este caso, de carga, es segundo a la 4 por amperio al cuadrado sobre metro al cuadrado por kilogramo. Si nosotros empezamos a desarrollar esto que está acá, vamos a mirar muchas veces que nos vamos a encontrar con fuerzas, con las unidades de fuerza y todo eso. No quise hacerlo porque después eso nos extiende. Esto es más que todo algo informativo porque debemos tener presente. Entonces, la intensidad del campo magnético es amperio sobre metro, que es este que tenemos acá. Entonces, fíjense que subimos el metro y lo multiplicamos con exponente negativo, entonces metro a la menos 1 por amperio. En Tesla, que es la inducción magnética,
es kilogramos sobre segundo al cuadrado por amperio. El flujo de inducción magnética Weber es metro al cuadrado por kilogramo sobre segundo al cuadrado por amperio. Entonces fíjense que si nosotros miramos aquí, nosotros tenemos por ahí un newton por metro sobre amperio. Si nosotros miramos, desglosamos esto acá, por lo menos este. Y así sucesivamente vamos teniendo, la inductancia de Henry es metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado por amperio al cuadrado. Otra vez aparece el newton aquí implícito, o sea, son fuerzas. La reluctancia, metro al cuadrado por kilogramo sobre kilogramo, perdón, metro al cuadrado por segundo al cuadrado por amperio sobre kilogramo. Solo una pregunta. Dígame. La que usted está leyendo ahí en la guía de conceptos básicos son las mismas. ¿Cómo? No lo escuché. Estas que se está leyendo ahí en la guía de conceptos básicos que están en la plataforma es la misma fórmula. ¿O Pues, cambia algo? No, deben ser las mismas. O sea, eso ya es, pues ya está estipulado y eso son las mismas. O sea, hay veces que yo tomo, en este caso sí, pero sí les voy a decir que hay veces que yo no tomo textualmente lo que está ya escrito, sino pues que busco por otros temas, porque uno no puede hacerlo igual, claro. Entonces, hay veces que, por lo general, ahora porque son conceptos básicos, pues esos son los mismos, porque son conceptos básicos, eso va a ser por todos lados, es más, en cualquier parte, siempre son lo mismo. Y yo no lo llamo fórmulas, sino expresiones. En cierta medida también te van a dar cuenta que lo que yo digo en la clase muchas veces no es lo que, o sea, tiene que ver con lo que está allá en la guía, o sea, en el material de formación, ¿sí? Pero hay veces que el material de formación no se amolda al contexto de la eficiencia energética. Entonces yo tomo el material de formación, lo enriquezco más y le hago ejemplos que se amolden a lo que es la eficiencia energética. En la medida que vayamos viendo, adentrándonos en el curso, se van a dar cuenta de eso. Ustedes van a coger de pronto el material de formación y lo que yo digo acá o está muy resumido o en la medida de esos, en sentido general es lo mismo, pero no dice igualito lo que está allá. Pero la fórmula, como dices tú, o las expresiones deben ser las mismas porque son unidades, o sea, son unidades, no las puede cambiar ninguno. ¿Así? Es que me parece, es que no sé por qué es que hasta la estoy viendo la guía, me sonó como diferente a lo que usted está diciendo, porque por ejemplo sí es de la misma. Esto sí lo tomé de la Biblia, ¿sí? Así que, entonces, prefijo del sistema internacional. Entonces, para los prefijos, ¿sí? Dice, cuando se mide una cantidad física, la unidad de medida que se utiliza puede resultar muy grande o muy pequeña con respecto a la cantidad. En estos casos, para poder expresar la medida, es necesario utilizar los múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida. Por ejemplo, aquí me voy a lo que a nosotros nos compete, en lo que es los capacitores, muchos le llaman filtro, pero realmente se llaman capacitores. Todos vienen en microfaradios, porque un faradio es muy grande. Entonces, cuando uno va a una tienda de electrónica, de electricidad o donde vaya a comprarlo, te dicen, por favor, dame un filtro o un capacitor de tantos microfaradios a tantos voltios. Rara vez usted dice de tantos faradios, porque la unidad es muy grande. Entonces, por eso utilizan prefijos y prefijos del sistema internacional de unidades. Entonces, los prefijos permiten que las cifras puedan expresarse de una manera más sencilla cuando estas se encuentran en valores muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, no se justifica expresar la longitud de 0.0001 metro debido a la dificultad de interpretar mentalmente esa medida. Es más comprensible que decir que mide 1 milímetro o 1000 micrómetros. Entonces, ya uno ahí con eso, bueno, mira 1 milímetro, entonces ya uno sabe que busca 1 metro y ya uno sabe, ahí se ubicó,
o busca un calibrador, ahí enseguida lo ve. Pero es más fácil, entonces para eso se utilizan los prefijos en los sistemas internacionales. Entonces, dentro de los prefijos tenemos hacia arriba deca, hacia arriba deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota. Y hacia abajo tenemos deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, hecto, septo y yoto. Ahí tenemos entonces nuestro, como nosotros, por eso le decíamos, yo decía, hablé de microfaradios, o sea, 10 a la menos 6, ¿cierto? Pico, 10 a la menos 12, nano, 10 a la menos 9, y así sucesivamente. Tenemos nuestra, de hecho, pues ya hasta me he dado cuenta que en ciertas conversaciones WhatsApp ya la gente no dice 10.000 sino 10K. Entonces ya está utilizando ahí un factor de conversión que es por 1000, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Entonces a raíz de las nuevas tecnologías, hasta se ha normalizado utilizar prefijos en la vida diaria. De igual manera, pues nosotros tenemos aquí cómo convertir nuestras unidades, ya sea cuando son múltiplos o cuando son submúltiplos. En este caso aquí tenemos lo que es el metro. Simplemente si es decámetro, hectómetro, kilómetro, pues vamos a multiplicar, la palabra lo dice, por 10, por 100 o por 1000. Aquí lo tenemos, 10, 100 y 1000. Y cuando son los submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, simplemente lo vamos a dividir entre, en este caso, entre 10, entre 100 y entre 1000. Para lo que es la medida de capacidad, pues hacemos lo mismo. Ya acá terminaba en metro, aquí termina en litro. O sea, kilolitro, acá era kilómetro, acá kilolitro, hectómetro, decalitro, perdón, y hectolitro. El litro es nuestra unidad base de capacidad. Y decilitro, centilitro y mililitro, que es con el que nosotros más nos identificamos, ¿no? En ese caso, un mililitro, para los que ya, por ejemplo, en la jeringa no viene por mililitro, sino cc, que es el centímetro cúbico, que también es lo mismo. Entonces, veamos un pequeño video donde nos explican, a grosso modo, no, el video es, yo lo pude poner, pero no, el video es prácticamente lo mismo. Entonces, una forma de estandarizada de representar cualquier número como es simplemente, en este caso vamos a ver lo que se llama notación científica. Bueno, ya pasamos de acá de lo que es la conversión de unidades con prefijos, sufijos y todo eso, que ya yo creo que a este nivel nosotros debemos saberlo. Y miremos algo que es la notación científica. Entonces, para este caso, la notación científica no es otra cosa que llevar a su mínima expresión o simplemente un número grande, lo llevamos a un entero multiplicado por una potencia de 10. Si es en este caso, ¿sí? Ya sea potencia negativa o positiva. Así yo lo resumo yo. Me explico. Yo tengo aquí 5.700.000. Yo tengo que llevarlo a notación científica. ¿Cómo hago? No es otra cosa que corro la coma. Mi coma decimal la tengo donde tengo el mouse. Ese sería 5.700.0. Pero ya sabemos que la coma no la ponemos porque el 0 no nos dice nada. Entonces yo lo que hago es que corro mi coma hasta
el último entero que tengo. Y las veces que yo voy corriendo la coma es la potencia de 10 por lo que yo tengo que multiplicarla. En este caso yo estoy corriendo la coma desde aquí hasta aquí y la corro 6 veces. Entonces yo pongo en mi número entero, coma 7, que es el otro que sigue ahí, como la corrí 10 veces, por 10 a la 6. Perdón, 6 veces por 10 a la 6. Entonces la potencia de 10 a la cual yo tengo que multiplicarlo. ¿Por qué? Porque mi número es un entero en este caso. ¿Sí? Por eso lo multiplico por 10 a la 6. Corro la coma hacia la izquierda, lo multiplico. Otra forma de verlo mnemotécnicamente es que cuando corro la coma hacia la izquierda lo multiplico por una potencia de 10 positiva. En el que tenemos aquí debajo, si corro la coma hacia la derecha, lo tengo que multiplicar por una potencia de 10 negativa. ¿Por qué? Porque tengo un número que es decimal, 0,0068. Entonces corro mi coma hasta cuando encuentre el primer número entero. En este caso es el 6. Ya corrí la coma 3 veces. Entonces me queda 6,8 por 10 a la menos 3. Es una forma de yo decir, bueno, me tengo que correr 3 hacia la izquierda. Me corre. Sí me logro. ¿Me sigue? ¿O sí me supe explicar? Sí. Ok. Entonces, la estructura de un número de notación científica no es otra cosa que mi entero multiplicado por una potencia de 10, ¿sí? Entonces, eso es, pues, a grosso modo, cómo yo puedo expresar un número en notación científica. Ya después que vimos esta notación científica, entremos ahora a algo que es para lo que también estamos acá, pero debemos tener noción de todo lo anterior. Entonces vamos a ver algo que nos compete a nosotros y que debemos tener presente siempre, porque es nuestro diario vivir, que es la simbología eléctrica. La simbología eléctrica no es otra cosa que la representación de las diferentes figuras eléctricas dentro de un plano. Si nosotros no sabemos la simbología eléctrica, no podemos interpretar un plano eléctrico y muchas veces no sabemos qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay veces falencia en la simbología. La simbología eléctrica la pueden encontrar en el RETIE, ¿sí? Que ya cambió, en el 2024 cambió, en marzo del 2024 cambió, le agregaron ciertas cosas, y el NTC 2050, segunda actualización, también encuentran que es el código NTC 2050, es el código eléctrico colombiano. También encuentran la simbología eléctrica. En este caso aquí tenemos como puse como que la más representativa, pero la simbología dice que es un conjunto de formas gráficas que representan cada componente de un circuito o instalación eléctrica. Esta simbología es importante cuando se transfiere información, ya sea en la elaboración de un proyecto, ejecución, operación y mantenimiento. Entonces, el objetivo es irnos familiarizando con los símbolos de los diferentes equipos eléctricos. En la medida que nosotros vamos entrando al curso, mirando ciertas cosas, aprendérselo de memoria así de sopetón no es tan... Pero interactuando con ellos es que ya empezamos nosotros a familiarizándonos con los mismos. Entonces, los símbolos eléctricos se rigen por la norma internacional IS 60617. En Colombia, la organización encargada de revisar y concertar las normas internacionales con las nacionales se trata del ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Entonces, el ICONTEC es quien nos dice, mira, esta norma la podemos aplicar y esta no, y así sucesivamente. En este caso, yendo ya a la simbología que tenemos ahí, pues tenemos lo que es el tablero general, un tablero de distribución, la puesta a tierra,
tierra de protección, tierra aislada, un tomacorriente en el piso, un tomacorriente monofásico, un tomacorriente trifásico, un transformador de aislamiento y un transformador de seguridad. Hay muchos más, ¿sí? Pero ya cuando ustedes entren a profundizar en el RETIE, ¿sí?, o la NDC 2050, van a encontrarse con los que no están acá, los símbolos que no tenemos acá. Bueno, ahora pasamos a otro tema que se llama naturaleza eléctrica de la materia. Necesariamente cuando nosotros hablamos de la materia también tenemos que hablar de los estados de la materia. En este caso hay unos estados que es lo que por lo general nos enseñaron desde que estábamos en la escuela, que son sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Eran los 3 estados que nos enseñaron en nuestro principio formativo y que después fueron saliendo otros estados. En fin, ahí está el plasma, hay otros por ahí que no, todavía faltan que los digan, pero por ahora tenemos los 4. A nosotros nos enseñaron esos 3 y el plasma pues es otro que está por ahí que no nos es tan familiar. Entonces la materia dice que se puede encontrar en un estado puro o en estado compuesto. ¿Por qué tenemos que ver la materia? Porque de ahí es que todo lo que nosotros vamos a desarrollar es en base a algo que tenemos por ahí. Entonces se tiene claro que está en estado puro cuando se subdivide en partículas muy pequeñas y se evidencia que todas ellas son homogéneas y únicas. A estas se le denominan átomos. Al principio se decía que era la parte más pequeñita de la materia, ¿no? Ya con las nuevas tecnologías hay muchas cosas, pero que nos quede simplemente que nosotros partimos del átomo. Dice, en estado compuesto indica que es materia cuya composición se basa en varios elementos puros y juntos. O sea que separándolos en su mínima expresión, así se evidencia que su partícula mínima es heterogénea o que está formada por diferentes átomos. A la mínima expresión física de la materia compuesta se le denomina molécula. Entonces fíjense que aquí nosotros tenemos un átomo y aquí tenemos una molécula. Este es el átomo de carbono, tiene 4 electrones en su parte exterior, y esta es nuestra molécula de agua, un oxígeno y dos hidrógenos. A los electrones que están por acá, más externos, se les llaman electrones de valencia. Ahora vamos a hablar sobre ello. Ya nosotros sabemos que en el átomo, en su núcleo, tenemos los neutrones y tenemos los protones, que los electrones están en su exterior y se dice que están giran. ¿Cómo? No se sabe, pero giran. Nadie los ha visto todavía girar. Que hay un número igual de protones que de electrones, que la mayor masa del átomo está en el núcleo, y que a lo que a nosotros nos interesa son los electrones, pero los electrones que están más externos, o sea, en su lo que llaman nivel de valencia. Entonces, ahora miramos lo que es el átomo y la carga eléctrica. Ya sabemos que lo que ya he dicho, que el átomo tiene su núcleo, alrededor están los electrones, que el átomo en condiciones normales es neutro, tiene igual número de protones que de electrones, a menos que nosotros influyamos sobre ellos y se produzca y desbalanceemos todo el señor átomo. Entonces ahí obtenemos algo que es muy importante, que se llama la corriente eléctrica. Entonces miremos lo que son los electrones libres y la corriente eléctrica.
para ya de pronto terminar ahí y seguimos la próxima. Entonces, cuando un electrón de valencia abandona su átomo, se convierte en electrón libre y puede desplazarse por el material. Ese flujo ordenado de electrones es lo que llamamos corriente eléctrica. Entonces, la capacidad de un material para conducir electricidad depende de cuántos electrones libres tenga disponibles. Teniendo presente el número de electrones de valencia, los materiales se clasifican en conductores, o sea que tienen de 1 a 3 electrones de valencia, semiconductores, que tienen 4 electrones de valencia, y aislantes, que tienen de 5 a 8 electrones de valencia. Entre menos electrones de valencia tenga, es más fácil arrancarle un electrón al átomo o al material. Entre más electrones de valencia, menos. ¿Por qué? Por la unión fuerte que existe entre ellos. Entre los materiales conductores, pues ya nosotros lo sabemos, que tenemos el mayor conductor de la electricidad es el oro, después le sigue la plata, cobre, aluminio, así sucesivamente. Dentro de los semiconductores, que son los que se utilizan pues acá en la electrónica, pero no simplemente así como tal, sino que se les mete, se dopan, se dice acá en electrónica, se dice que se dopan, o sea, se le mete algo para que ese material no sea tan semiconductor, así como dice, hay que hacerle algo. En este caso está el silicio y se puede dopar con flúor o fósforo. Y los aislantes, pues en los aislantes tenemos pues los cauchos, la mica, el vidrio. Entonces, chicos, dejemos ahí, ya son las 8, ya nos cumplió nuestro tiempo. Y en la próxima clase seguimos con la naturaleza eléctrica y no espero verlos mañana en nuestra... ¿Ve? Bueno, gracias por asistir. Quien pueda, Samuel, dígame. Samuel, lo escuchamos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto, Samuel. Profe, ahí leyendo sobre los electrones y las cargas positivas, me queda una pregunta, y es, usted me dice que los electrones que se desprenden son los que forman la corriente eléctrica, ¿o entendí mal? Sí, claro. O sea que por un conductor se desplaza es corriente negativa, digamos así. Bueno, no quería entrar. Tu pregunta es buena. Lo que pasa es que hay dos convenciones de la corriente. Podemos decir, si nosotros miramos, ¿cómo te voy a explicar para que se quede más o menos? Hay dos formas. Si nosotros, cuando yo decía que dopábamos, en este caso el material semiconductor, dentro ya de lo que se llama de la forma de cómo se desplazan la corriente eléctrica, podemos decir que es desplazamiento de electrones, o porque fíjate que cuando un electrón se desplaza a donde no hay electrón, va dejando un espacio, ¿cierto? Y ese espacio lo va a llenar el otro electrón y así sucesivamente. Entonces, una forma convencional es que yo puedo decir, bueno, se desplazan los electrones o se va desplazando el espacio que van dejando los electrones. Entonces eso acá en electrónica se le llama huecos. Hay una corriente convencional que es la corriente de electrones y otra que es la corriente de los huecos. Entonces hay dos formas de tomar la corriente, o los huecos o los electrones. O sea, según entiendo, ahí se desplazan hacia una sola dirección, ¿cierto? Bueno, sí, se supone que sí. Se supone sí que se desplazan en una sola dirección. Porque nosotros lo que hacemos es que sentimos la electricidad. No la vemos, ¿cierto? Perdón, no podemos ver los electrones, pero sí los sentimos. Eso es lo que yo digo. Lo bueno de la electricidad es que no la vemos, pero sí la sentimos. Listo, muchas gracias. Ok, Sergio, tiene la mano alzada. No, maestro, ya capté la duda que tenía. Mauricio,
Bien puedan. Profe, una preguntita con respecto a los trabajos, es que me quedó la duda con que si se subieron en borrador o no. Yo veo que yo lo subí en la parte de abajo, no sé si es que, ay, porque todavía no veo calificación, entonces no sé ahí cómo con eso. Deben mirar bien en la plataforma dónde fue que lo subieron. A mí me aparecen, o sea, hay varios, hay como 8 que están en borrador. ¿Sí? En borrador yo no los puedo calificar porque deben enviarlos. O sea, el deber ser es que los envíen, porque en borrador pues yo no sé si ya están hechos. Traten de quitarlo del borrador. Ahí, es que ahí dice enviar, o sea, deben darle al enviar. Le aparece un icono que dice enviar y usted sube el archivo. Si no dice enviar, es como si le apareciera en borrador. O sea, usted lo que logro que aparece en borrador es lo siguiente: ustedes cogen el archivo, lo suben a la plataforma, pero no le dicen enviar. Entonces le queda en un borrador. Bien pueda, Miguel. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Profe, sí tenía esa duda, pero ya la resolví. Como usted dice, ahí tiene dos botones, uno de cargar, otro de enviar. La otra duda era que ya no me aparecen disponible para subir. Bueno, yo habilito. Digamos, en la yo última les habilito, no evidencia. se preocupen que yo les habilito. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Profe, una consultica ahí. Con respecto a la información sobre el taller AB2, la infografía, el crucigrama y el cuadro sinóptico, pues yo ahí le dejo un mensajito en el foro, donde pues por inconvenientes de conectividad, pues yo me adelanté a esas entregas y 3 de esas las subí en Word. Entonces pues yo ahí me tomé el atrevimiento de dejarle el mensaje. Si, yo la tengo ya en PDF, sea, yo la tengo lista para entrega, pero pues no me permite subirla, que pues, las puede subir fue en Word nada más. Bueno, si está en Word, tenga plena certeza que yo le digo que no es en Word y le doy para que vuelva a subirlo. Listo, profe, le agradezco. Ok. José, bien puede, señor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mi pregunta es, los 2 cuestionarios que hay que realizar, ¿ya se pueden empezar de ya mismo? Sí, claro. Pues esos cuestionarios en la plataforma, o sea, ustedes pueden, si ya leyeron, ya se adelantaron, ya pueden ir realizando sus cuestionarios, porque eso, yo lo único que voy a revisar es si aprobó o no aprobó, porque eso la nota la da la plataforma. Ok, profe, muchas gracias. Ok. ¿Otra duda? ¿Inquietud? ¿Verdad? Bueno, chicos, Profe, entonces, dígame. Mañana tenemos clase a la misma hora. Sí, señor, ahí me puse un anuncio. Valentina, bien pueda. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Buenas. Tengo una consulta, estoy aquí revisando y mira que a mí me aparece en el estado borrador no enviado, pero no me aparece en ningún lado donde diga enviar. Debe ser que ya se cumplió el tiempo, entonces, pero yo voy Sí, a... o sea, a mí me dice tiempo restante, enviado retrasado 4 días. Pero yo envié la actividad el día 15 de abril. Debe ser que lo cargaste, pero no lo enviaste. Entonces, está cargado, pero no enviado. O sea, me aparecen así todos los 3 trabajos. Entonces, están cargados, no enviados, y ya se cumplió el tiempo, entonces no te deja. Yo voy a habilitar entonces para que puedan enviarlos. Ok, vale, gracias. Profe, y lo del cuestionario, por favor, para ver si da 2 intentos más, 3 intentos. Sí, claro. Te agradezco. Sobre la profesora que se presentó, resulta que nosotros en la tecnología esto va por fase.
¿sí? Esta es fase 1. Además de que tenemos, estamos en la fase ¿de qué es? No, siempre se me olvida. De análisis. Dentro de la fase de análisis está otra fase. Está fase 1, fase 2. Entonces la profe que se presentó hace parte de la fase 2. En esta fase 1 es todo técnico. Vamos a ver estas dos competencias que son estructurar y la otra es, perdón, análisis de circuitos de corriente alterna y directa, y la otra es estructurar el sistema de energía. Entonces, para que la otra profe entre, yo tengo que hablar con la coordinadora para que ella me autorice y decirle que sí puede entrar, porque ella hace parte de la fase 2. Por ahora solamente vamos a ver estas competencias técnicas. Ya en la fase 2 sí empezaría, creo que es física, y empezaría matemática. No hay instructor, lo más seguro que espero que no, pero me tocará a mí. Entonces eso es. ¿Otra pregunta? Bueno, chicos, entonces no siendo más, gracias por asistir y nos vemos mañana. Listo, instructor, buenas noches. Vale, profe, gracias. Buenas noches a todos.